¿Seguimos? Ahí. Ok. Ok, ve, lo que le estaba mencionando, aquí en este archivo, que sí está plasmado y elaborado por mi persona, es lo que le estaba representando lo que se dice de un sistema como una caja negra. Aquí lo ven, ¿verdad? Ven aquí una señal de entrada y ven aquí la señal de salida. Esto en conjunto se llama diagrama de bloque. ¿Ok? Pero por eso fue que le estaba nombrando que para poder entender esto primero tenemos que manejar muchos conceptos. ¿Qué son? ¿Qué es un sistema de control? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es salida y qué es control? ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Cuando ustedes me hizo la pregunta, la muchacha me hizo la pregunta, nos adelantamos mucha teoría para entender qué era un sistema de control lazo abierto, qué era un sistema de control lazo cerrado. Entonces aquí tenemos lo que es un sistema de control lazo abierto. Un poquito más específico dice que un sistema de control lazo abierto es aquel en el cual el control no depende de la salida. Ve que tenemos aquí una referencia, es decir, un valor deseado que nosotros queremos que haga nuestro sistema o nuestra planta. El controlador, que es lo que va a decirle a la planta qué es lo que se desea, que esto es un equipo, un dispositivo. Esto emite una señal de control que se la transmite a esa planta, que la visualizamos como una cajita, y esa planta va a tener una salida. Pero ve que esta salida no sabemos, no está influenciada por esta entrada. Es decir, si la referencia es 5, ¿cómo sabe la referencia que la salida es lo que en realidad se quiere? ¿Cierto? Cierto. Es un sistema lazo abierto, por eso se llama lazo abierto. En cambio, el lazo cerrado, ¿qué dice el lazo cerrado? Es aquel en el cual el control sí depende de la salida. Un sistema de control de lazo cerrado se denomina también un sistema de control por realimentación. Un sistema de control lazo cerrado puede hacer esto que está aquí, como la figura 1.4. Entonces, ¿qué dice la figura 1.4? Tenemos la referencia, tenemos un comparador. Este comparador emite una señal de error. Este error se la transmite al controlador. El controlador actúa y emite su señal a la planta, hace su modificación y la planta obtiene su salida. Esta salida es medida y se la transmite al comparador. Y el comparador va con la referencia. Cuando el controlador actúa de manera permanente, cuando el error es igual a 0, ¿cierto? Cierto. En los sistemas de control o en el control de proceso hay una tolerancia, pero la tolerancia depende del proceso donde se esté actuando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por ejemplo, si estamos diseñando estructuras metálicas, piezas metálicas de alta precisión, el error debe ser mínimo, ¿verdad? Entonces, esos sistemas de control deben estar muy bien configurados. ¿Ok? Entonces, Ok. la muchacha Ok. me preguntó, no me acuerdo el nombre del que me hizo la pregunta, ¿en qué caso es lazo abierto o lazo cerrado? Normalmente, todos los sistemas son lazo cerrado. Pero hay algunos procesos que funcionan de manera muy satisfactoria en un lazo abierto. Porque ¿qué sucede cuando hay una variable que se desea controlar? Siempre va a ser comparada. Por eso la mayoría de todos los lazos de control o todos los sistemas de control en los procesos industriales son lazos cerrados. Hay algunos que sí funcionan lazo abierto, pero la gran mayoría funcionan como sistema de control lazo cerrado. Yo dentro de al terminar la clase les voy a grabar este otro archivo en Saya para que lo tengan también en su base de datos, por decirse, de información. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Ok, vamos a cambiar ahora el archivo anterior que está en Saya. ¿Se visualiza el cambio? Sí. Ok, entonces vamos a continuar, como dice, o a darle paso a paso al manejo de los conceptos. Ya sabemos que por qué se crea un sistema de control, ¿verdad? Es para tratar de controlar esos procesos donde existan este tipo de variables. Temperatura, humedad, viscosidad, el pH, presión. ¿Ok? Ahí es donde se utilizan los sistemas de control. Razones principales para el control del proceso. Evitar lesiones al personal. ¿Por qué evitarle lesiones al personal? Si un proceso está bien controlado, bien ejecutado, el personal no puede ir o no va a estar todo el tiempo revisando en planta, ¿verdad? Y se evitan muchas lesiones. Disminuir el tiempo de operación. No es lo mismo tener un sistema de control bien automatizado para que funcione de una manera ideal al tenerlo manual. El tiempo de pérdida de que una persona vaya al campo a abrir una válvula es un tiempo que se pierde en las operaciones, ¿ok? Si un sistema de control está muy bien automatizado, se mantiene una calidad de un producto y es un nivel continuo. Y se reducen costos de producción. Estas son las razones por las cuales se hace un sistema de control de proceso. Ok, le hago una pregunta. En nuestro hogar, ¿ustedes son de qué extensiones son ustedes? A. ¿Aló? Sección A. ¿De qué extensión? La ¿Aló? Yo soy extensión Zulia Cabimas. Ajá, ¿qué otra extensión hay por allí? Cabima. Maturín. Maturín. ¿Y qué otra extensión? Yo sí Cabimas también. Cabima. Bueno, vamos a ver Maturín. si nuestro ejemplo por ser Cabimas y Maturín funciona. Nosotros en nuestros hogares tenemos muchos ejemplos de sistemas de control, ya sean lazo abierto o lazo cerrado. ¿Ok? Pregunto, según lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué ejemplos de sistema de control lazo abierto o lazo cerrado hay en nuestro hogar? Con derecho a equivocarse. Un sistema hidráulico. En nuestro hogar, un sistema hidráulico, ¿cuál? Podría ser uno cerrado, No, pero ¿qué ya ejemplo? que Un ejemplo, por ejemplo, que ustedes digan, el sistema de llenado del tanque en mi casa es lazo abierto, que sea real, pues un ejemplo real, que tengamos en nuestro hogar. Por ejemplo, uno que usan ustedes, bueno, vamos a ver si lo usamos todo, el tostiarepa. Todos tenemos un Sí. tostiarepa en nuestro hogar, ¿verdad? ¿Es un sistema Sí. de lazo abierto o lazo cerrado? Cerrado. Cerrado. ¿Quién dice más? Yo creo que cerrado también. Ok, cerrado. ¿Qué es el sistema de control lazo cerrado? La salida se compara con la referencia y el controlador actúa sobre la planta, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a describir ese proceso. El proceso del tostiarepa es un sistema de cocción de arepa, ¿correcto?
Ujú. La entrada o la referencia es una arepa en cocción adecuada para el consumo, ¿correcto? ¿Aló? Correcto. Correcto. Ajá. La salida. Cuando ustedes hacen o utilizan el toste arepa, cuando levantan el toste arepa, ¿la arepa está lista? Sí. En algunos casos no, ¿verdad? Tienen que darle un segundo sistema o a veces la arepa sale cruda, ¿correcto? Correcto. Sí. Entonces no hay una comparación, no hay una comparación. El sistema de cocción no te determina si en verdad la arepa está bien cocida o no está bien cocida. Él tiene un controlador de temperatura de un tiempo establecido, pero él no te dice, hey, saque la arepa que ya está lista, ¿verdad? O se puede quemar si ustedes lo dejan pasar, o queda cruda si en el primer proceso no queda bien cocida la arepa, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí Del lazo abierto. es un lazo abierto. ¿Por qué? Porque la salida no tiene nada que ver con la referencia o con la entrada. Ocurre el proceso y allí no sabemos si la arepa está bien cocida o no está bien cocida, ¿verdad? Ujú. Y El el si- microondas se puede, ese sería lazo cerrado, ¿no? ¿O es no? abierto también porque ¿Verdad? tú le metes una cierta cantidad de tiempo y a veces tú dices, no me sale la comida a mi temperatura que yo quiero, voy a volver a entrar a otro tiempo de cocción, ¿verdad? El microondas no tiene un sensor que te determine la temperatura ideal de la comida, ¿correcto? Correcto. Se utiliza y no sabemos en qué momento la comida va a estar en la temperatura ideal. La lavadora también es un sistema de lazo control abierto, ¿verdad? Ustedes lavan, meten la ropa, hacen su ciclo de lavado y cuando sacan la franela, sigue otra vez un poco sucia, vamos a volverla a repetir el ciclo para poder obtener una limpieza adecuada. ¿Ok? Ok. Un sistema lazo control cerrado, el agua de la poceta, del inodoro, ¿verdad? Ujú. Ustedes bajan el agua, el nivel del tanque, hay una válvula y hay un sensor, que ustedes no lo ven, un flotador, una palanca, que el sensor ya tiene un nivel establecido, que al llegar al nivel deseado, él tranca el agua de entrada, ¿verdad? Ujú. Entonces, es un sistema de control, lazo cerrado. ¿En sus casas tienen calentador de agua? No. Por ser una zona caliente no lo hay, ¿verdad? Entonces, un calentador de agua con la persona, incluyendo a la persona en el proceso, es un sistema de control lazo cerrado. ¿Ustedes han utilizado alguna vez un calentador de agua? ¿O se han bañado con un calentador de agua? ¿Cuál es el proceso que ustedes hacen? Ustedes abren la Sí. llave de agua caliente, ¿verdad? Ujú. Después abren la llave de agua fría y hacen una manipulación de válvulas allí para obtener una temperatura adecuada del agua, ¿cierto? Cierto. Sí. ¿Cuál es el sensor que mide la temperatura del agua? El cuerpo, ¿verdad? Ujú. Ustedes meten Ujú. y de acuerdo al agua, si está tibia, está caliente, o de acuerdo al gusto de la persona, dejan el nivel del agua deseado, ¿cierto? Cierto. Ok. ¿Qué sucede si en una casa ustedes hacen ese proceso y se están bañando? Viene un familiar y abre la llave en otro sistema, un lavamano o un lavaplato. ¿Qué sucede con el agua fría? Pierde presión, ¿verdad? Ujú. Al perder presión, el cuerpo de ustedes reacciona
y entra agua caliente, ¿verdad? Eso se llama una perturbación externa al proceso de control o al sistema. ¿Qué automáticamente hacen ustedes? Abren la llave más y el agua fría de ustedes, ¿verdad? Del baño. Y hacen otra vez el juego de control para obtener la temperatura deseada. ¿Cierto? Cierto. Entonces allí nosotros vemos de una manera más clásica un sistema de control lazo cerrado o un proceso de control de lazo cerrado, donde hay la persona es parte del sensor y es parte del controlador. Ve que ustedes son controlador-sensor, ustedes están sensando la temperatura y están controlando a través del juego de válvulas la temperatura del agua, ¿correcto? Correcto. Entonces, todos esos conceptos que estamos hablando en estos ejemplos lo tenemos aquí, que es una planta, es un equipo conjunto de equipos que permiten realizar una operación determinada. Esa planta es lo que en términos matemáticos es el modelo matemático, es lo que se refiere a lo que es modelo, planta, sistema, proceso. En lenguaje de automatización y control o en lenguaje de control de procesos se refieren a un mismo fin. Cuando ustedes hablen de voy a controlar una planta, voy a controlar un proceso, voy a controlar un sistema, en realidad están hablando del mismo fin. Proceso, sistema de cocción de un tostiarepa, planta es la tostiarepa, sistema es el sistema de cocción de una arepa. Entonces, es el mismo fin. A nivel de los ingenieros de control de procesos, ellos manejan ese concepto como tal, de la misma forma. No planta a una planta industrial completa, o un proceso, es simplemente a una parte pequeñita que está allí. Si nos vamos a terminología, que es un sistema, donde interactúa un grupo de subsistemas, que si uno falla, el sistema se descoordina. No cumple el objetivo deseado. Pues. Pero en realidad, planta, proceso y sistema, a nivel de ingeniero de proceso, es la misma definición, como es a lo que van en sí, es a controlar el proceso. Nosotros vamos a ver planta, proceso, sistema, lo vamos a ver como un modelo matemático. ¿Ustedes recuerdan en matemáticas 4 ecuaciones diferenciales? ¿Aló? ¿Recuerdan lo que eran ecuaciones diferenciales? Profe, recuerdo el nombre, pero hace tiempo que uno no ve clase, entonces. Es correcto. Transformada de Laplace. También recuerdan el nombre, ¿verdad? El nombre. Sí, más o menos, profe. Bueno, ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace, es la base matemática para instrumentación de control o sistemas de control o control de procesos. Ese sistema va a estar escrito en ecuaciones diferenciales o en transformada de Laplace. Eso es lo que vamos a ver nosotros en la segunda unidad. La parte matemática de qué es lo que está detrás de todos estos sistemas o detrás de toda esta teoría. ¿De acuerdo? Aquella Y, aquella X, aquella T que veíamos en matemática que a veces no le teníamos sentido, aquí nosotros le vamos a poner o le vamos a dar un sentido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya vienen lo que son las variables físicas. Ya sabemos que la presión está dada por P. La T está dada por temperatura. Y si hay una variación de presión y de temperatura, hay una derivada. Y si hay una derivada, le podemos hallar una transformada a Laplace. Y podemos hallarle un modelo matemático. ¿Ok? Y ese modelo matemático le podemos hallar control de proceso. ¿De acuerdo? Pero como dicen, De esa es otra historia que no nos vamos a traumatizar ahorita. ¿Sí? Más adelante, el miércoles se van a agarrar con eso, porque ya el miércoles o jueves les activo el segundo corte, que es donde viene esa parte matemática que nosotros queremos ver, o ansiamos ver. Ok, ya nosotros tenemos
claro lo que es la cajita negra que está dada por un proceso, una planta o un sistema, ¿ok? Ahora vamos a otro concepto muy importante en el control de procesos, que es la variable controlada. ¿Qué dice la variable controlada? Es la cantidad o condición que se mide y controla. Por lo común, la variable controlada es la salida del sistema. Ok, en estos ejemplos que nosotros vimos, ¿cuál es la variable controlada? Por ser más práctico, el del calentador del agua. ¿Cuál es la variable controlada? ¿Cuál es la variable que usted desea que saliera de allí, de ese sistema de calentamiento de agua? ¿Aló? ¿Aló? Aló. Ajá, ¿cuál es la variable controlada en ese ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes estaban controlando en el sistema de calentamiento del agua? La temperatura del agua. La temperatura del agua, ¿verdad? Es lo que ustedes deseaban que saliera, es la salida. Lo que yo deseo que haga ese sistema, que la temperatura del agua sea la ideal, ¿cierto? Cierto. Entonces, vamos a otra terminología, variable manipulada. Es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. En ese sistema, ¿cuál es la variable manipulada? Una perturbación externa. No. ¿Qué es lo que tú manipulabas para que el agua obtuviera el valor deseado? Donde se controla lo de la temperatura, donde está el agua fría y el agua caliente. No, era el flujo de agua fría, ¿verdad? La cantidad de agua fría, ¿cierto? Porque ustedes abrían el agua caliente y manipulaban el agua fría, la cantidad de agua fría, ¿para qué? Para obtener el valor de la cantidad de agua deseada, ¿cierto? Cierto. ¿Cierto? Okay. Cuidado con eso. Vamos con la otra. Señal de referencia se llama set point. ¿Qué es el set point? Es el valor en el cual se quiere mantener la variable controlada. Ahí no tenemos un valor, pero el cuerpo sí lo tiene, ¿verdad? Que es la condición de nosotros de cuánto puede soportar el cuerpo en temperatura. Pero puede ser 30 grados, 20 grados, de acuerdo a lo que el cuerpo lo dice, ¿verdad? Ese set point lo tiene el cuerpo en sus manos, ¿verdad? Cuando cae esa agua caliente, él ya tiene ese valor de referencia, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a suponer, si tenemos un llenado de un tanque, y se puede visualizar mejor, y el nivel del tanque, o el máximo nivel del tanque son 20 metros, ¿cuál es la referencia que nosotros le colocamos al tanque? De 18. Para que cuando llegue a 18 metros, apague o cierre la válvula de entrada y no entre más agua al tanque y no se puede rebosar el tanque, ¿correcto? Entonces, ahí se puede visualizar mejor un valor de referencia. ¿Ok? Es el valor o el set point donde nosotros queremos que esa variable controlada llegue. ¿Ok? Señal actuadora. Es la diferencia entre la señal de referencia y la variable controlada. Es lo que vimos en el diagrama de bloque, ese sumador que va a restar la referencia con la salida para ver cuánto es el error. De acuerdo al error, él actúa sobre el controlador. ¿Ok? Por eso se llama señal actuadora. Otro concepto, perturbación. ¿Qué es perturbación? Es un agente indeseable que tiende a afectar adversamente al valor de la variable controlada. ¿Ok?
Ya sabemos cuál es la perturbación. Hay dos tipos de perturbaciones. Puede ser una externa y puede ser interna. La externa es lo que sucede lo que sucedió ahí en el ejemplo, que hubo una apertura de otra entrada, de otra salida de agua, perdón, y hubo una manipulación o hubo, perdón, un valor no deseado en la variable de salida, ¿correcto? Correcto. Hay perturbaciones que el controlador lo puede controlar, valga la redundancia. Supongamos que hubiesen abierto la de lavamanos, la de lavaplatos, otro baño donde riegan el jardín. Entonces llega un momento que ya ustedes, por más que abran el agua fría, no le va a poder controlar la temperatura. Entonces allí esas perturbaciones no pueden ser controladas, ¿ok? O por ejemplo, en un sistema de un tanque, una fisura, el controlador puede mantener el nivel del tanque si la fisura es pequeña, pero si es una fisura demasiado grande, no lo va a poder contener, ¿correcto? Ok, otro concepto más que debemos manejar son los elementos de medición. Este es el encargado de determinar el valor de la variable controlada. Esto es un sensor, que es lo que es instrumentación, ¿de acuerdo? Que es la instrumentación asociada para determinar la medición de una variable. Sea cual sea la variable, hay un sensor que está determinado a medirla, ¿ok? Como quien dice, con nombre y apellido. Si es temperatura, hay un instrumento que se encarga de medir esa temperatura, ¿ok? Y recuerden, si hay un instrumento que mide temperatura, ese instrumento no va a poder medir presión, ese instrumento no va a poder medir nivel. Cada instrumento está asociado a una variable específica, ¿ok? Ok. De manera local y de manera remota. Controlador, es el encargado de determinar el error y determinar qué tipo de acción tomar. Es un dispositivo que transmite y envía una acción de control a la planta y a los elementos de acción. En el caso de la temperatura y del calentador, era el cuerpo, él transmite una apertura o cierre de una válvula. Entonces ahí él envía una señal diciendo, abran esta válvula, cierren la válvula o hagan una acción específica al proceso. ¿De acuerdo? La otra, elemento final del control, es el encargado de realizar la acción de control, modificando la variable manipulada. Este elemento por lo general es una válvula que va a dar apertura de más flujo para, sea un cambio en la variable controlada o un desahogo en el proceso o sistema. Entrada es el estímulo o excitación que se aplica a un sistema desde una fuente de energía externa, generalmente con el fin de producir de parte del sistema una respuesta específica. ¿Ok? Eso es una señal, es una referencia que se le da al proceso como para generar una acción o mantener el proceso activo. La salida es la respuesta obtenida de parte del sistema. Es lo que nosotros deseamos que tenga, que es la variable controlada. Ok, aquí tenemos otro concepto, campo de medida. Es el rango donde está permitido las variables manipuladas o las variables de salida. El span es la diferencia algebraica entre el valor superior y el valor inferior del cual el instrumento
Está logrando una medida. Esto es un porcentaje de error que tiene los instrumentos al tomar una medida. El error es la diferencia algebraica entre el valor del leído o transmitido por un instrumento. ¿Okay? Y es el valor real de la variable medida. Este error es el error de precisión que tiene un instrumento al tomar una medición. ¿Ok? Precisión es la tolerancia a medida de transmisión de un instrumento. Este es un porcentaje de precisión que tiene el instrumento al estar en contacto con el proceso al realizar una medida. Se puede decir que es tan preciso el instrumento. Ellos tienen un porcentaje de precisión. De acuerdo a la variable y al proceso que se está automatizando, hay que tener muy en cuenta este concepto. Reproducibilidad. Esto significa que el valor medido se puede repetir en forma casi idéntica cada vez que se mide el valor de la variable. Esto es una condición que tienen algunos instrumentos como concepto de repetición, que pueden estar retransmitiendo el valor que se está midiendo. Histéresis es la diferencia máxima que se observa entre los valores repetidos y los dos sentidos de escala, ascendente y descendente. Esta es una diferencia de error que hay que tienen los instrumentos para la medición de variables en un proceso. Zona muerta es aquella zona donde la variable puede cambiar sin que se detecte. Esto es un espacio de tiempo que tienen los procesos por condiciones, se puede decir que naturales de ellos, donde hay un tiempo muerto que no pueden ser las variables, no van a ser medidas ni reconocidas en ese instante de tiempo, pues. Y cuando los controladores deben ser robustos y atentos de estar actuando en este tiempo muerto para obtener un valor deseado de la variable. Esto es lo que hablamos del tiempo muerto. Es el tiempo transcurrido entre el momento en que el cambio de la variable y el sensor pueda detectar dicho cambio. Fiabilidad es la medida de la probabilidad que un instrumento continúe comportándose dentro del límite especificado de error a lo largo del tiempo determinado y bajo condiciones específicas. Esto es qué tan confiable es un instrumento para medirlo. Ruido, cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que modifique la transmisión e indicación de los registros no deseados. Esto es cuando la forma como se transmite la señal, si es afectada o no por este ruido. Esto es un concepto más de a nivel de electrónica, de la señal que recibe el instrumento y es transmitido a los receptores. Vida útil del servicio, el tiempo mínimo especificado durante el cual aplican las características de servicio. Esto es qué garantía tiene el instrumento y cuánto es su vida útil a lo largo del servicio en la cual está actuando. Bueno, se va a volver a cerrar otra vez la sesión. Paramos y volvemos a abrir la sesión.